Deuteronomio capítulo 24. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 en adelante. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No dejen de alabar al Señor. Bueno, hoy voy a tocar un tema de esos que pican, ¿no? De esos que generan muchos cuestionamientos, muchas interrogantes. Tema del matrimonio, del divorcio, recasamiento, esas cosas son un poco complicadas porque vivimos en una etapa del mundo donde esto abunda, ¿no? Bueno, siempre ha abundado, siempre. Y ahora más que nunca. Y siempre se ha querido saber qué dice la Biblia sobre esto, ¿no? Porque para los que están matrimoniados por única vez, les es fácil a veces juzgar y condenar a otras parejas que ya vienen recasados, que han tenido una esposa, se separaron, se volvieron a casar o están en concubinato con otra esposa, otra mujer, otro hombre. Y todo esto pues genera interrogantes, dudas, porque están en el cristianismo ahora y no saben qué hacer. Me tengo que separar, tengo que volver con mi primer compromiso, me tengo que quedar solo, me tengo que quedar sola, qué va a pasar con los hijos que tengo ahora, o sea, una serie de situaciones complejas. Y por supuesto los que más sufren esta situación son los pastores, que tenemos que dar luz, tenemos que tener una salida bíblica ante esta problemática. Bendito el Señor. Hemos leído un pasaje que nos habla de varios aspectos muy interesantes. Recuerden que este pasaje está acondicionado conforme la ley de Jehová del Antiguo Testamento. O sea, valorándolo desde ese trasfondo, tenemos que considerar como si fuéramos nosotros en este momento israelitas, judíos. Y tenemos que verlo así, como que estamos bajo la ley, ¿no? Bajo la ley. Entonces, bajo la ley se declara que cuando un hombre tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella algo indecente, gloria a Dios, dice, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Gloria al Señor. Para comenzar, el divorcio estaba vigente. O sea, el divorcio no era algo pecaminoso.
como muchos lo toman hasta el día de hoy, que divorciarse es pecado. Divorciarse no es pecado en ninguna parte de la Biblia. Moisés, como dice la Escritura en el capítulo 19 de Mateo, permitió, ¿verdad?, que se le dé carta de divorcio. O sea, él era como especie de un juez, porque era el líder de Israel. Y él consideró ante las circunstancias de las personas que se le diera carta de divorcio. Ante la pregunta de que si se podían divorciar por cualquier causa, ¿no? Y que Moisés dio esa libertad de divorciarse. El Señor responde que en el principio no fue así, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y que Moisés no mandó sino permitió a causa de la dureza de vuestros corazones. Pero no ataca el divorcio en sí. Lo que es más considerado en las Escrituras es el recasamiento, es volverse a casar, es el punto neurálgico, porque hay personas que se han divorciado y se han quedado solos, simplemente están divorciados. Entonces, mirándolo conforme a la ley, porque Mateo 19, que son las palabras de Cristo, Él está hablando bajo el cuadrante de la ley, porque Él estaba bajo la ley. Y por lo tanto, dice la Biblia que Él cumplió la ley. Él nunca se fue contra la ley, nunca. En ninguna de sus palabras, de sus ordenanzas, jamás contradijo la ley. Y en este caso, de Mateo 19, Él reafirma lo que dice la ley, ¿no? Entonces dice que a no ser que por causa de fornicación, pues se le podía otorgar, ¿verdad?, carta de divorcio y repudiar a la mujer. Bendito el nombre del Señor. O sea, repudiar es rechazarla, ¿no? Alejarse totalmente de ella, salvo por causa de fornicación. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 24, encontramos que es muy simple lo que está diciendo, porque dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella algo indecente, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué cosa era eso indecente que tanta polémica generaba y que genera hasta el día de hoy? Pues simple y llanamente es que no la halló virgen, así de simple. Y no la halló virgen porque seguramente hubo algunas razones. Una razón pudo haber sido que tuvo un novio antes de casarse, cuando todavía no conocía a ese hombre. Puede que haya fornicado con el novio. No era delito de pena de muerte la fornicación. No había apedreamiento, salvo que la muchacha esté de novia, que esté pedida para casarse, que le llaman la desposada. La desposada no es que ya se había casado, todavía no se casaba, pero era como si ya fuera casada, porque ya estaba comprometida para casarse. Si una mujer en esa condición se unía a un hombre sexualmente, era apedreada inmediatamente, ¿no? Porque ella era una mujer que estaba ya comprometida y que seguramente había fecha de matrimonio. Pero si era una doncella soltera que tenía relación con otro joven, sea porque se enamoraron, se gustaron, la pasión los arrastró y fornicaron, eso no tenía pena de muerte. Simple y llanamente, en algunos casos, cuando eran descubiertos,
obligaban al muchacho a quedarse con ella o tenía que pagar 100 piezas de plata. En algunos casos 50 piezas de plata, que era un montón de dinero, para honrar de esta forma a la familia. Y tenía que casarse con ella. No es lo que acá en el Perú, sin ser creyentes, a veces la muchacha cae en fornicación y ¿qué hacen los padres? Obligan al muchacho a que se case con ella. No, es una forma de limpiar la imagen, de generar una justicia. Pues en el tiempo de la ley esto era así, se pagaba, pero eso era cuando eran descubiertos, cuando se había logrado ver que había habido una fornicación. Ese fue el gran peligro que atravesó María, la madre del Señor, que estaba por casarse con José, estaba de novia, estaba pedida para casarse. Y ella concibió del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que dice que José, no queriendo infamarla, porque él la amaba, dice, se fue secretamente, prefirió irse del pueblo. José estaba destrozado, porque nunca imaginó que María lo pudiera traicionar. Ella conocía a María, conocía de su nobleza, conocía de su santidad, y de repente salió embarazada. Para José era muy complicado aceptarlo, ¿no? Entonces tuvo que ser Dios, a través de unos sueños, que Dios le habló a José y le dijo: no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, eso significa que María en ese momento atravesó un espacio de su vida con mucho peligro de ser apedreada. Pero Dios la protegió, Dios la guardó. Pero el rumor de que ella había fornicado con alguien que no era José, se extendió. Ese rumor se extendió, pero fue un rumor que nunca fue comprobado. O sea, nunca fue comprobado porque no había otra persona, pues. No había quien interrogar. O sea, pero ¿con quién? ¿Con quién? No sé, no se sabe. Nunca se le ha visto con nadie. Entonces quedó en rumor. 30 años después acusaron al Señor de ser hijo de fornicación. Nosotros, dijeron los fariseos, no somos hijos de fornicación, como tú, es lo que le quisieron decir, ¿no? Y el Señor, con toda tranquilidad, les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Así bien pacífico el Señor. Gloria a Jesús. Entonces, ese tema de que haber hallado en ella alguna cosa indecente era precisamente eso, porque la palabra indecente tiene una relación de orden sexual, ¿no? Cuando se menciona la palabra indecente tiene connotación con lo sexual. Por eso se da esa palabra, indecente, ¿no? Que no es decente, que es inmoral. Entonces, en muchos casos, habían mujeres que habían perdido la virginidad por fornicar o porque las habían violado también, y eso quedó allí, quedó oculto. Por temor, por vergüenza, por lo que sea, la muchacha nunca dijo que fue violada. Y en otros casos, que son casos muy especiales, la muchacha perdió su virginidad por algún accidente, una caída, alguna situación tuvo que generó
que perdiera su virginidad, ¿no? Pero son casos raros, pero los hay, sucede. Entonces, el hombre que toma por mujer, él está con la seguridad de que su hija es virgen, o perdón, la esposa es virgen. Y los padres dan por hecho de que su hija es virgen. Pero en la noche de luna de miel, en la sexualidad, el hombre descubre que no es virgen. Entonces el hombre con todo derecho reclama y dice: no he hallado virgen a esta muchacha. Los padres tampoco pueden verificar esa verdad porque siempre se estilaba colocar unas sábanas blancas en la noche nupcial para que éstas, al ser manchadas por la sangre, al perder la virginidad de la mujer, iban a manchar las sábanas, y esa era una prueba contundente que declaraba que la muchacha era virgen. Al no haberlo y al no comprobarse de que ha habido una relación con otra persona, entonces se permitía dar carta de divorcio. Y eso es lo que el Señor añade, ¿no? Alude, diciendo: salvo por causa de fornicación. Es decir, si la muchacha ha cometido fornicación, le puedes dar carta de divorcio. Esa es la razón, de acuerdo a la ley judía. Esta ley y esa ceremonia nupcial en el tiempo de los judíos y bajo la ley era considerado como un contrato matrimonial. O sea, la ley en todo su ámbito señalaba las formas. O sea, la ley era como especie de un contrato en todos los aspectos de la vida. Si alguien, por ejemplo, tenía un buey que acorneaba, que atacaba, y mataba a un hombre, tenían que matar al buey y tenían que pagar, indemnizar a la familia, ¿no? Y muchas veces hasta podía morir apedreado el dueño por no haber tomado las medidas de precaución. Entonces era una ley que era como especie de contratos legales, normas legales que definían las conductas. Y en el matrimonio, toda la ceremonia y todo lo que es el ritualismo que había estaba basado bajo las normas, bajo las leyes que Dios había declarado. Entonces, no es lo mismo considerar las normas que existieron bajo la ley con las normas que hay ahora en los contratos matrimoniales. Porque los contratos matrimoniales son legales, son legales. Y en los contratos matrimoniales, ¿qué se exige? Se exige en primer lugar que haya un examen médico en ambas personas que se van a casar, que tengan un domicilio real, que sean mayores de edad, que traigan 2 testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que conocen a esa mujer y conocen a ese hombre, y que tanto la mujer como el hombre tienen vidas intachables. Esa es la razón de los testigos. Dan fe de que ese hombre es un buen hombre y esa mujer es una buena mujer, y que no tiene otra mujer ese hombre, ni esa mujer tiene otro marido por ahí. Ellos dan fe de la integridad de esas personas. Eso exige la ley humana acá en el Perú, Luego, en el mismo momento del casamiento, se establecen las pautas, se le entrega a cada uno una especie de manual donde ahí están las leyes que dictaminan el matrimonio.
Y entonces, dentro de esas leyes se atestigua que estos dos se amarán para toda la vida y que serán fieles y constantes el uno con el otro en salud y enfermedad, en pobreza, en riqueza, es decir, en tiempos malos, en tiempos buenos. Entonces, firman los testigos, firma el hombre, firma la mujer, firma el alcalde o representante del alcalde y le entregan su certificado de matrimonio, declarándolos marido y mujer legalmente. Bendito el Señor. Además, tienen que poner una publicidad en el periódico para que si hay alguien que de repente puede haber sido un cónyuge o haberse casado con ella o con él, tenga tiempo de impedir esa boda. O sea, esto sale en el periódico y bueno, los que leen el periódico podrán ver. Entonces, todo esto es para generar una garantía de seguridad de que no es un impostor el hombre ni la mujer, sino que ambos realmente no han tenido ninguna relación aparte y quieren unir sus vidas para siempre entre ellos. Ese contrato que se firma es un contrato legal. Si lo comparamos, es tan legal como las normas que se daban en el Antiguo Testamento. Porque nosotros y todos los pueblos que no son judíos están sujetos a las leyes y a las normas de la constitución de su país. O sea, por algo cada país tiene sus normas, sus formas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el que tiene la potestad de unir en matrimonio, de casar a alguien, es el alcalde o representante del alcalde. Usted tiene que ir a un municipio para casarse. Mientras que en otros países, el que tiene autoridad no solamente es el alcalde, también es un religioso, sea pastor, sea sacerdote católico, que los casa de manera legal. No estoy hablando del matrimonio religioso, pero un pastor en Estados Unidos, por ejemplo, un pastor tiene la facultad y tiene incluso sus certificados legales del gobierno en el cual ellos pueden casar lo que se llama el matrimonio por civil. ¿Sí me están siguiendo, verdad? El matrimonio por civil, no el religioso. Pero también aprovechan y unen la festividad o la ceremonia religiosa, porque lo religioso es una ceremonia porque las personas llevan esa fe, esa doctrina, entonces pertenecen a esa religión y por lo tanto hacen una ceremonia religiosa. Pero la ceremonia religiosa no está inmersa en la legalidad. O sea, no es legal, pero tampoco es ilegal. O sea, no es malo. Lo pueden hacer, pero no tiene ninguna trascendencia legal. Por ejemplo, si dos hermanos se casaran acá y yo como pastor hago la ceremonia y los caso en el aspecto religioso, aunque ellos hayan recibido la oración y se haya hecho la ceremonia y todo, ellos salen de aquí y no están casados, aunque yo los haya declarado marido y mujer. ¿Por qué? Porque la ceremonia religiosa no tiene ninguna legalidad de parte de la nación, del gobierno del país. Aquí en el Perú, el matrimonio válido delante de Dios y delante de los hombres es el que se hace en la vía civil, a través de un alcalde o representante del alcalde. Amén. Bendito el nombre del Señor. Que
como una especie de confirmación espiritual. Hacemos una ceremonia, la mujer sale de blanco, el hombre sale de negro, y acá le damos la bendición. Eso es algo bonito, algo bueno, algo agradable, ¿no? Como son votos religiosos, pero no es legal, o sea, no tiene efecto legal ni trascendencia legal. Si, por ejemplo, usted quiere recibir una herencia del marido que murió, dice, no, pero yo tengo acá el certificado que me dio el pastor Moreno. Sí, ¿quién es el pastor Moreno? Mi pastor de la iglesia. Pues eso no funciona acá. Usted tiene que haberse casado por civil. De lo contrario, no está casado o no está casada. Gloria al Señor, ¿no? Es por eso que nosotros los pastores acá en el Perú, antes de poder hacer una ceremonia de orden religioso, lo que hacemos es que primero se casen en la vía civil. Si no se han casado en la vía civil, no podemos hacer ninguna ceremonia. Entonces, eso tiene que ser así. Por eso a veces se unen las dos cosas, ¿no? Viene el alcalde y los casa acá en el templo. Los casa acá. Y trae la norma y trae todo y los casa. Y después de él, que los ha casado y los ha declarado marido y mujer legalmente, recién entra el pastor a tallar para hacer la ceremonia religiosa, ¿no? Como una confirmación y una bendición de parte de la iglesia que está de acuerdo con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que quiero que rescaten y de lo que estoy hablando es que ese certificado es un certificado legal, no solamente a los ojos de los hombres, sino también a los ojos de Dios. Y ese certificado legal no está con las normas de la ley del Antiguo Testamento, como estamos leyendo acá, sino está con las normas de la Constitución del Estado. Entonces, ahí es donde viene la polémica, porque hay mucha ignorancia. A veces hay líderes religiosos que tienen mucha ignorancia y ellos piensan que tiene que ser lo que dice la Biblia en la cuestión del matrimonio. Tiene que ser como dice la Biblia. Y se olvidan que Dios ha establecido las autoridades, de las cuales todos debemos estar sujetos, dice. Ellos son los que han impuesto la autoridad a través de la ley, pero de la ley humana, no de la ley de Dios, de la ley humana, y debemos estar sujetos, porque Dios los ha puesto, dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo se sujetó a la autoridad de Roma. El mismo apóstol Pablo, cuando fue juzgado, él mismo apeló a Roma. Él dijo, no, yo apelo a Roma. Me voy, como decir hoy en día, me voy a la Corte Suprema, donde está el César. Yo apelo a Roma. Él se sometió a las leyes de Roma. Las leyes de Roma no tenían nada que ver con la ley de Dios. Absolutamente nada. Pero él se sometió porque él reconocía la autoridad, y no hay autoridad sino las que Dios ha establecido. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros los pastores vemos un caso de adulterio, de abandono de familia, nosotros consideramos el contrato matrimonial, porque nuestras vidas están sujetas a ello. Ahora, entendemos nosotros que aunque el divorcio no es pecaminoso, porque cualquier persona se puede divorciar, tanto en la ley de Dios como en la ley humana, sin embargo entendemos que esa no es la vía ni es la voluntad de Dios que pase.
A veces hay divorcios que se ven forzados a divorciarse. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si una pareja que tiene sus 2 hijos, un hijo, el hombre cae en la droga? El hombre cae en la droga y la droga lo vuelve esquizofrénico, se vuelve violento, ataca, viene drogado, quiere matar, o sea, pone en riesgo la vida y la salud de su propia familia. Aparte de que los deja de hambre, se ha vuelto irresponsable, se ha vuelto ladrón. Y la mujer tiene que aguantar, puede ser también agresivo y golpearla a la mujer, golpea al hijo. Entonces, San Pablo en Corintios dice, a paz nos llamó Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mujer? Pide ayuda. Ayuda a la familia a veces no sabe cómo resolver el problema. Cuando no, porque en la ignorancia, en nuestra ignorancia, nosotros queremos resolverlo de la manera que nosotros creemos o pensamos. Y decimos, pues bueno, ven acá, nosotros te vamos a proteger, que no, cuando en realidad la salida debe ser legal. Porque hay un contrato matrimonial donde dice que en las buenas y en las malas hay que estar juntos. Pero si el hombre está poniendo en peligro la vida de esa mujer, o esa mujer está poniendo en peligro la vida de ese hombre y de sus hijos, ese contrato, hermano, puede ser anulado. Entonces, se tiene que actuar bajo la ley. Se procede ante la ley y se hace un proceso judicial. Se abre un proceso, se demanda a la persona o se denuncia a la persona. Denuncia es cuando es tipo penal, demanda cuando es tipo civil. Entonces, de acuerdo a cómo sean las circunstancias, será la demanda, ¿no? Algunos piden alejamiento, que la persona no se acerque a ellos, porque en eso está la demanda. ¿En qué es lo que usted pide? Yo pido que fulano de tal, el padre de mi hijo o mi esposo, se aleje de nosotros porque es un hombre muy violento. Ya hemos puesto denuncias en la comisaría, por eso es importante que cuando una mujer es agredida, es golpeada por el hombre, por el esposo, ponga una denuncia en la comisaría. Aunque usted parezca que no le hacen caso, no, queda como un antecedente, queda registrado que usted en el día tal fue atacada y que usted vino a poner la denuncia porque este hombre la atacó y fue al médico y en fin. Entonces eso queda como un antecedente ya, un precedente de que el hombre es violento. Entonces esas cosas sirven. Al igual que los testigos, vecinos, personas que conocen del caso, también sirve su testimonio para hacer una demanda por agresión, ¿no? Y buscar separarse, divorciarse, es causal de divorcio y también para que esté alejado y ya no tenga acercamiento a ellos para nada. De hecho que el hombre va a reaccionar, ¿no? También va a buscar su abogado, va a querer defenderse y la va a amenazar, pero está ante la justicia, está ante la ley. ¿Por qué tenemos que acudir a la ley? Nosotros no podríamos decir, bueno, vamos a acudir a la Biblia, a ver qué dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la mayoría? Ponte a orar. Ponte a orar, ponte a ayunar. Dios va a poner su mano, Dios va a hacer esto, pero en realidad hay casos donde usted ora, usted clama y el hombre le sigue golpeando salvajemente. ¿Por qué? Porque usted cree que es la única vía que tiene y a veces la fe no es suficiente.
de la persona. El que aconseja puede que tenga fe, pero el que está en el problema está emocionalmente abatido, está traumado, está en shock, está con miedo. Entonces sus oraciones no tienen esa fe, no responden a esa fe. Las otras personas que le aconsejan, no, ora, que Dios tiene poder. Pero esa persona está en una situación muy frágil. Entonces, la gente religiosa creen que nosotros no podemos actuar en una vía judicial. Cuando un creyente actúa en una vía judicial, en las redes sociales, el criterio de las personas religiosas, de los mismos hermanos de la iglesia es, hermano, pero usted no debe ir al poder judicial. San Pablo dice, ¿acaso no hay un hermano capaz de resolver el problema? Es que a veces ni los pastores podemos resolver ese problema. ¿Cómo puede un pastor resolver un problema de agresión? ¿Qué va a hacer el pastor? Si el pastor va a hablar, le pegan al pastor también. Y después el pastor tiene que poner su denuncia. Entonces hay que ir a una vía legal, judicial. Cuando ya la situación se ha salido del cauce. Y esa vía judicial responde a los hombres. Responde a las leyes humanas, no a la ley de la Biblia, sino a las leyes humanas. Y tienen toda la capacidad y la autoridad para actuar, para meterlo preso, para advertirle, para sancionarlo de una u otra forma, para alejarlo de la familia y que no se pueda aproximar ni siquiera a 10 metros de distancia. La ley y las autoridades tienen esa potestad. Cuando nosotros miramos el tema de las parejas, que muchas veces se han divorciado antes de conocer al Señor y se han vuelto a casar, y luego vienen con una nueva pareja, y uno le pregunta, ¿usted está casado? Bueno, yo todavía no me he casado, dice, pero he sido casado. ¿Ah, usted ha sido casado? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, no me comprendí con mi mujer, o mi esposa me engañó, o yo la engañé, pero no conocí a Dios. Y luego me junté con otra mujer, con la cual tengo hijos, tenemos un hogar, y no se ha divorciado, no, nunca me divorcié, simplemente convivimos. Pero en ese interín de vida, donde yo ya tengo un nuevo hogar, tengo hijos, tengo ya una vida estable con mi mujer, que es ahora, pues yo conocí al Señor. He conocido a Cristo. Una vez yo tuve una situación muy complicada con un pastor de los nuestros, cuando estábamos en otra congregación, donde una pareja que ella se casó jovencita porque su madre la obligó a casarse con un hombre oriental, creo que era japonés, algo así. Y ella, una muchacha no como las de ahora, ¿no? Las muchachas de ahora son independientes, razonan, actúan por su propia voluntad. Ella no era así, era una muchacha que estaba sujeta a su madre la obligó a casarse y ella no lo amaba a ese hombre, obligada la casaron. Entonces ella, esa noche, que se casó legalmente por la vía civil, el hombre no la tocó. Al día siguiente el hombre se fue y no volvió más. No volvió más. Pasaron 15 años, algo cerca de 15 años. Creo que pasaron 5 años. 5 años pasaron.
Ella, en esos 5 años, ya el hombre desapareció, nunca más supo de él. Ella conoció a otro muchacho, con el cual sí se enamoró. Y el muchacho también se enamoró de ella. Y no se casaron porque ella era casada. Había que divorciarse y la cosa. Así que ellos simplemente se unieron. Tuvieron hijos. Tuvieron como 4 hijos. Pasaron un montón de años más. Como 10 años más. 15 años más, algo así. Sus hijos crecieron. Ellos vivían todos, tenían su casa. Él tenía su trabajo, su negocio. Ella era su mujer y ellos eran sus hijos. Creo que uno de ellos estaba en la universidad. Y vivían pues felices. Hasta que se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor y un día escucharon a su pastor hablar de este tema. Pero este pastor hablaba de este tema de manera tan tajante que todo aquel que ha sido casado no puede ser miembro de la iglesia. No puede bautizarse en agua. Entonces ellos estaban con todo el amor del Señor, se habían convertido los dos. Y sus hijos también estaban viniendo a la iglesia. Entonces él no supo cómo reaccionar ante esto y pidió una cita con el pastor y el pastor escuchó la versión y dijo, bueno, lo siento hermana, pero usted, haya pasado lo que haya pasado, usted es casada. Usted o regresa con el marido que se casó, lo busca o se separa. Tiene que separarse del que tiene ahora. Entonces el hombre dice, pastor, pero nosotros tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, además, ¿dónde vamos a ir a vivir? Si yo me separara, ¿a dónde me voy a ir a vivir? Bueno, lo que pueden hacer es hacer una división, dijo él, en la casa. Poner una pared para que estén separados. Gloria a Dios. Por eso no es tan fácil ser pastor, no es tan fácil. Alguno cree que ser pastor es agarrar una Biblia y pararse acá y hablar. No. Hay que saber entender y considerar la palabra y cómo actuar en situaciones semejantes. Ellos estaban desesperados y llamaron al supervisor nacional para que arreglara este asunto, y el supervisor nacional me llamó a mí porque yo era el presbítero y me envió a mí. Yo conocí los hechos, todo en ese momento. Hablé con ellos y le dije, no, ahí no hay matrimonio. Ahí no hay nada. Primero, a ti te obligaron a casarte con un hombre que tú no amabas. Ese hombre nunca te tocó y desapareció de tu vida. Han pasado 5 años, tú conociste a esta otra persona, tú no conocías al Señor, él tampoco, se unieron, no se casaron porque tú eres casada y nunca hiciste tus papeles, porque el concepto es siempre de que el divorcio es malo. Y bajo ese concepto la gente tiene miedo, divorciarse. Entonces, tú no tomaste ninguna medida y han convivido como hacen la mayoría de gente en el Perú que se han unido así y conviven, son convivientes. Luego han conocido al Señor, ustedes están ahora llenos del amor del Señor, quieren servir al Señor y quieren bautizarse, quieren ser miembros de la iglesia, pero su pastor les ha puesto la ley y les ha dicho que eso no es posible por cuanto tú eres casada y que tienen que separarse y que esto y que lo otro. Entonces yo hablé con el pastor, le expliqué y le digo, hijo, esto no es matrimonio, ahí no hay un matrimonio, ahí no hay una infidelidad, ahí no hay nada. O sea, es un hecho lamentable que ocurrió y que ahí quedó. Lo que tiene que hacer ella es divorciarse y casarse con su pareja y punto. Y recibirlos, bautizarlos en agua, recibirlos como miembros sin ningún problema. No, me dijo.
La Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso dice la Biblia, pastor, y yo hago lo que la Biblia dice. Y se armó el problema. Yo comuniqué a mis superiores, le digo, bueno, pasa esto. Incluso le hablé a la iglesia de ahí donde estaba él. Esa noche que prediqué, hablé del tema, porque todos sabían de ese problema. Era una cosita que había surgido ahí. Y todo el mundo hablaba del tema. Expliqué, pero el pastor seguía manteniendo su postura. Tanto así que él se separó de la obra. Por ese motivo se separó. Se separó. Y se llevó a todos los hermanos. Y esa pareja se quedó, pues, ¿no? Con ese trauma. Y no sé en qué terminarían ellos realmente ya. Porque no era acá en Chiclayo, era en otra provincia. Entonces, lo que quiero decirles es que a veces nosotros pensamos que el tema matrimonial, nosotros los cristianos, pensamos que está solamente ubicado en los parámetros de la Biblia y nada más. Y no es verdad. Está también ubicado dentro de los parámetros legales del gobierno. Y eso hay que considerarlo porque es legal. Es como que usted tiene, por ejemplo, un problema laboral. A usted lo despiden del trabajo. Lo despiden arbitrariamente. Lo botan sin ninguna razón. Y no le pagan. Todo su tiempo de años de servicio no le pagan nada. Simplemente lo botan, lo despiden. ¿Qué hace usted? Bueno, yo soy cristiano y la Biblia dice que si te dan en la mejilla derecha hay que dar la izquierda. Y que hay que perdonar a tus enemigos. Y que hay que pasar por alto, ¿no? ¿No dice eso la Biblia? Entonces, ¿para qué se molesta si lo despidieron? Injustamente. Tranquilo nomás, agache la cabeza, venga al templo, alabe a Dios, ore y punto, ¿no? Así es, así funciona. Hay una legalidad. Hay instancias donde usted puede acudir a pedir apoyo legal. Hay abogados. Entonces usted entra en una demanda laboral porque le están infringiendo su derecho. Han abusado. Entonces usted lleva su caso a un juez para que el juez determine cómo se va a resolver esto. Sin embargo, usted es cristiano. Los cristianos dicen, es que los cristianos no podemos estar en juicios. ¿Quién dice eso, hermano? Eso lo dice un ignorante. Una persona que no ve más allá de su nariz. Hay instancias legales donde uno tiene que acudir, donde uno tiene que resolver sus problemas, porque ¿de qué otra manera vas a resolver? Si esa persona te despidió, te votó y no te pagó nada, así nomás porque le dio la gana, y tú llevas varios años trabajando allí, mereces que te paguen. Entonces tienes que acudir al Poder Judicial para que resuelva tu problema. Pero los creyentes dicen que no. ¿Y de dónde sacan los creyentes esa idea de que no? Porque escuchan en los púlpitos, pues. Escuchan de sus pastores que eso es malo, que hay que dejarlo a Dios porque Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Allá, Señor, entonces tú le darás el pago a ellos. Yo pues ya me quedaré así. No. Está totalmente fuera de contexto. Cuando no hay instancias donde acudir, cuando hay un abuso y no hay instancias, por ejemplo, tú te vas al Poder Judicial y resulta que el juez es compadre de ese que te está haciendo daño, ¿no? Y saca un veredicto en contra. Entonces ahí es donde se aplica, mía es la venganza. Ahí, porque ya no hay donde acudir. Entonces Dios dice, mía es la venganza.
Pero mientras haya instancias donde acudir, pues se tiene que acudir. Porque para eso están las autoridades. Para eso Dios puso jueces en Israel, para que acudieran a ellos cuando había un problema entre los ciudadanos. Si ellos hubieran dicho, no, ¿para qué vamos a acudir a un juez? No, vamos a dejarle a Dios porque Dios dice, mía es la venganza. Tú puedes dejarlo así si tú quieres, pero eso no es correcto. Eso es ignorancia. Pero si tú quieres dejarlo así porque no quieres verte envuelto en juicio, bueno, es tu caso, no es el caso de los demás. Es problema tuyo. Entonces la gente no entiende por qué tenemos que estar en juicio, dice. ¿Por qué tenemos que acudir a las autoridades terrenales, a los pecadores? Porque yo no estoy acudiendo a los pecadores, yo estoy acudiendo a la ley. Hay una constitución, hay una norma que se tiene que seguir. A mí no me interesa si el que está sentado ahí como autoridad es pecador o es creyente, quien quiera que sea, a mí no me interesa eso. A mí no me interesa lo que dice la ley. Y la ley tiene que darle razón al que tiene la razón. Es como si violaran a tu hija o a tu hijo pequeño. Un vecino viola a tu hijo o a tu hija. ¿Y qué vas a hacer? No, el Señor dice, mía es la venganza. Hay que dejarlo. No, hay autoridades para que castiguen al malhechor. ¿O no es así? Así es. Ahora, si usted analiza esa acción de ir a las autoridades, no tiene nada que ver con la fe. No es que usted está poniendo su fe en las autoridades. Es como, por ejemplo, cuando usted va a un médico. No es que usted está poniendo su fe en los médicos. Pero todos sabemos que han estudiado medicina y que hay fármacos que alivian, que curan. Hay terapias, hay cosas en la medicina que curan a las personas. Y no hay ningún pecado en ir a un médico. Pero ¿qué dicen los fanáticos religiosos? Que no podemos ir a un médico, porque Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. No podemos ir a un médico. Yo no voy a ir a un médico. A mí Dios me sana o me mata. Más seguro que te mueres. Dalo por hecho. Dios bendiga a los hermanos que tienen la fe. Pero si tú oras, tú clamas, oramos por ti y no te sanas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? ¡Ay, ay, me duele, me duele! ¿Todas las noches? ¿Todos los días? Tienes que ir a un médico, pues. De repente necesitas una operación. Pues te operarás. Así funciona. Eso no es pecado. Pero no, es pecado ir a un médico, es pecado ir a un tribunal, es pecado, todo es pecado. Porque no hay razonamiento, no hay entendimiento. Ahora, una persona viene, como el caso que he mencionado, con esos problemas, o como otros casos, donde vienen ya con una nueva pareja. ¿Qué voy a decirles? Usted no puede entrar. Acá tenemos, por si acaso, hermano, para los que no saben, tenemos creyentes clase A, clase B y clase C. Los creyentes clase A son los que no tienen ningún problema de orden matrimonial, ni de juicios, ni de nada. Son personas que han llegado limpios, están limpios. Los clase B son aquellos que están conviviendo, que han venido recasados. Y la clase C son aquellos que
que tienen pecados de esos horribles, son violadores, han sido violadores o son invertidos sexuales o qué sé yo. Entonces, esas personas están clasificadas. No pueden todos ser miembros de la iglesia. ¿Quién dice eso? ¿Quién enseña eso? ¿Acaso la sangre de Cristo no pagó por todos? ¿O no? Bendito el nombre del Señor. Entonces, si usted viene, ahora, cuando usted lee en 1 Timoteo, dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Es decir, que no venga recasado. O sea, aquí hay una figura que quiero que entiendan también. No está hablando de un hombre, de un pastor, que en su ministerio se quiere recasar, quiere dejar a su mujer y casarse con otra. Está hablando de aquellos que quieren obispado, o sea que todavía no están en el ministerio, que todavía no están, pero que anhelan obispado. ¿Tú quieres obispado? Tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice que tiene que ser marido de una sola mujer? Porque en la iglesia había un montón de hombres recasados que habían tenido otros compromisos. Y algunos, porque era la práctica, tenían varias mujeres como esposas. Y la ley de Dios lo permitía. O sea, los judíos tenían varias mujeres. En el Antiguo Testamento usted va a descubrir que los hombres tenían varias mujeres. Salomón tuvo 1000. ¿Fue condenado por eso? No fue condenado por eso. Todos los hombres, Abraham, tuvieron varias. Si no 2, 3, tuvieron varias. El mismo Jacob. No fueron condenados por Dios. Entonces, cuando se trata ya del sacerdocio, cuando se trata ya de lo pastoral, entonces Dios dice, bueno, el que anhela obispado, dice Pablo, por el Espíritu Santo, buena obra desea, pero es necesario, por causa del testimonio como obispo, de que el que quiere entrar al pastorado tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, tú no puedes venir con 2 esposas para el ministerio. Bueno, pastor, yo acá tengo 3, le presento a fulana, mengana y sotana, son mis mujeres, tengo hijos con cada una de ellas, llevamos años así, venimos desde la ley así, sin ningún problema. Bienvenido. Te bautizan en agua, o cuando Juan el Bautista bautizaba y toda la gente venía al Jordán para ser bautizado. ¿Hay alguna parte en la Biblia que diga que Juan el Bautista les preguntaba a cada uno, bueno, ¿y tú cómo está tu situación marital? ¿Eres recasado? ¿Cómo? Si no, no te puedo bautizar, ¿no? Vete a otro río. ¿Sabe por qué no hacía esa pregunta? Porque los judíos tenían la ley. Ellos tenían la ley. Ellos vivían bajo la ley. Y bajo la ley tenían varias mujeres. Bajo la ley tenían varias mujeres. Vivían con varias mujeres. Para entenderlo mejor, vivían en la misma casa. ¿Por qué no nacimos bajo la ley nosotros? Entonces, eso no era un problema divino, eso no era un problema para Dios. No era un problema.
Sin embargo, en las Escrituras siempre Dios recomendaba una sola mujer, pero no sancionaba ese hecho. Entonces venía. Cuando empieza el cristianismo, habían hombres que vivían con varias mujeres. No solamente los judíos, también los paganos. Pero ellos se convertían. Y eran llenos del Espíritu Santo. Porque Pablo les imponía las manos y eran llenos, hablaban en lenguas. Con 3 mujeres viviendo. Pero ¿cómo? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Si así eran esos tiempos. Así eran esos tiempos. Por eso Pablo, cuando habla del obispado, él dice, buena obra deseas si quieres ser obispo, pero tienes que ser marido de una sola mujer. Ah, caramba, Pablo, yo no puedo, yo tengo 4. Y lo peor es que no sé cómo zafarme porque tengo 4 suegras. Es un infierno. Una suegra es bravo, hermano, imagínense 4. Pero no les impedía ser miembro de la iglesia. No les impedía. De acuerdo a la costumbre de esa época. Y ahora, pastor, ¿por qué las cosas son diferentes? Porque hay leyes, pues. Sí, pero no es la ley de Dios, sí, pero son leyes que hay que respetar. La ley dice que si tú tienes una esposa y tienes otra, casado 2 veces, es bigamia, es penado por la ley. Entonces no puedes tener 2 esposas. Pero ¿cómo antes tenían? Porque la ley lo permitía. Pero la ley que tenemos ahora, la ley humana, que no es la ley de Dios, no lo permite. Sí, pero yo me sujeto a la ley de Dios. No, te tienes que sujetar a la ley humana. Aunque no te guste. San Pablo dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido en tanto que éste vive. Pero si muriere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora, cuando dice, está sujeta por la ley, ¿a qué ley se estaba refiriendo? Porque no está hablando de los judíos, está hablando de los gentiles. Está hablando a los romanos. ¿De qué ley? Está sujeta por la ley de ese tiempo que era la ley romana. La ley que indicaba el matrimonio. No, pastor, era la ley de Dios. No estaban bajo la ley. ¿O ya se olvidó que el antiguo pacto fue abrogado? ¿Se olvidó usted de eso? Que ya no hay antiguo pacto, que ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y si hay un nuevo pacto, el viejo pacto fue eliminado. ¿O no fue eliminado? Entonces, ¿por qué seguimos con el Antiguo Testamento como referencia, como historia? Porque hay muchas de las cosas del Antiguo Testamento que es necesario conocer para entender en el Nuevo. Pero no porque tengamos que sujetarnos a la ley del Antiguo Testamento, porque eso fue abrogado en todas sus instancias, en todas. No quedó una tilde a la cual haya que uno obedecer. Sus ceremonias de sacrificios, su ceremonia de fiestas de la luna nueva, del Pentecostés, de los tabernáculos, todo eso fue abrogado. Todas sus leyes del Antiguo Testamento, no solamente los 10 mandamientos, los 360 y tantos mandamientos más que fueron dadas después, todo eso quedó abrogado, hermano. Pero no, ¿cómo va a ser eso? Tenemos que tener ley. No tenemos ley. Tenemos la ley del amor, en la cual se basa el Nuevo Testamento. Es la ley del amor.
Dice, el que ama a Dios y a su prójimo ha guardado la ley. En esto se resume toda la ley. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. O sea que no hay que guardar ni un pedacito, ni un pedacito. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Pero no entiendo, dicen. No entiendo. Entonces, ¿cómo vivimos sin ley? Hay una ley escrita en tu corazón. ¿Qué dice la profecía? La profecía dice, quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mis leyes en vuestros corazones. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros, que nunca pudimos guardar la ley, especialmente los judíos, porque nosotros no estábamos bajo la ley, pero el hombre nunca pudo guardar la ley. La ley fue un ayo, fue un tutor, un cuidador, hasta que viniera Cristo. Una vez venido Cristo, es como decir, cuídame a mi hijo hasta que venga su papá o hasta que venga su mamá. Y si se porta mal, dale. Lo cuida. Hasta que viene el padre. Gracias por cuidar. ¿Cuánto te debo? Ya ahí está. Mi hijito, ven acá. Ahora está bajo la tutela de su padre, de su madre. Eso es lo que pasó hasta que viniera Cristo, fue dada la ley. Ahora en Cristo, ¿qué tenemos? El Espíritu Santo. La palabra del Señor, su amor, su presencia. ¿Y cómo se manifiesta eso? A tu corazón. Ahora tienes un corazón de carne. Y ahora, en tu corazón, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la palabra que recibimos del Señor está en nuestro corazón. Y ahora somos guiados por el Espíritu Santo, de tal manera que no nos hace falta tener una ley que diga no hagas, no hagas, haz. Está en nuestro corazón ahora. El discernimiento del bien y del mal. La ley del amor. Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo amarás a Dios si no lo ves? La ley del amor predomina, el amor de Cristo predomina. Cuando alguien se llena del amor de Cristo, hace el bien. Hace el bien. Es amable, es honrado, es comprensivo. Una nueva naturaleza. Aléjate de Cristo, aléjate de su amor y aparece el malvado, el hombre viejo, el renegón, el que golpea, el que ofende, el que agrede, el orgulloso, el soberbio, el mentiroso, el ladrón. Todo eso aparece. Pero llénate del amor de Cristo para que veas. No te hace falta que nadie te diga, oye, no seas ladrón. Que voy a robar tan loco, yo amo a mi Señor, dice. Yo no soy capaz de tocar una aguja de nadie. No necesita la ley, solo necesita el amor de Dios. Eso es vivir bajo la gracia, sin la ley del Antiguo Testamento. Ahora, para volver otra vez acá y tener un entendimiento más claro. Tenemos dentro de las circunstancias en la iglesia
tenemos casos de adulterios. Por ejemplo, dos personas jóvenes o relativamente jóvenes están debidamente matrimoniados, son cristianos, algunos se han casado siendo cristianos, se casaron en lo civil, se casaron en lo religioso, en la iglesia, aman al Señor, son parte de la obra, sea que participan de una u otra forma, son creyentes miembros de la iglesia, algunos hasta con cargos, pero uno de ellos se descuidó. El hermano o la hermana pueden tener sus hijos o su hijo, pero se descuidó espiritualmente, se enamoró de otra persona o se fue al mundo y en el mundo conoció a otra persona. Y decide separarse de su mujer. Y entonces el hombre le hace una demanda de divorcio porque él quiere casarse con la otra mujer. Él dice: a mis hijos yo voy a seguir pasándole, no tienes que hacerme juicio, yo le voy a pasar a mis hijos sin ningún problema, pero yo contigo ya no quiero saber nada, no me comprendo contigo, no me gustas, me gusta la otra, y en fin. Y se va con la otra. Y esa hermanita se queda en la iglesia, abandonada por el marido. Al principio, por supuesto, y por los mismos valores cristianos, pues ella ni siquiera por acá se le cruza enamorarse de alguien, ni por acá. Ella está sufriendo la desdicha de esta situación que le ha acontecido con su marido, que se ha ido con otra, le ha sido infiel. Llora, sufre, sus hijos, todo es un shock. Pero va pasando el tiempo y el tiempo tiene algo que cura heridas, hermano. El tiempo hace olvidar, es increíble lo que el tiempo hace. Entonces, pasa el tiempo. La mujer es joven y por lo general, las mujeres cuando se separan se ponen más bonitas. Cuando están casadas se descuidan, pero cuando se separan se ponen bien bonitas, se ponen. Yo digo, ¿por qué no se ponen así cuando están casadas? Y ahora ella está bonita, viene a la iglesia, no falta algún hermano, no falta alguien que la corteje, que esté allí, que le hable, y de repente la hermana pues se enamora. Pero ella dice en su corazón: ¿y ahora? Yo no puedo. Entonces viene al pastor y le dice: pastor, tengo un problema. ¿Qué pasa, hija? Lo que pasa, pastor, es que me he enamorado. ¿Cómo que te has enamorado? ¿De quién? De fulano de tal. No, hija, tú no puedes enamorarte, mucho menos comprometerte de nuevo. La única manera es que el marido que se fue muera. O te reconcilies con él. Ahora, yo hago la pregunta. ¿Quién pecó, él o ella? Él pecó, ¿no? Él rompió el contrato matrimonial. Fue infiel. Ante la ley humana y ante la ley de Dios, infringió. Ofendió a Dios, ofendió a su mujer, a sus hijos, ofendió a todo. Ahora, si él es el que pecó, ¿por qué se le castiga a ella?
Porque usted sabe lo que está diciendo el pastor. Usted no puede comprometerse hasta que el marido muera, porque usted es casada, o se reconcilie. Y ambas cosas están fuera de lugar. Primero, porque eso es como querer, como meter en el corazón el deseo de que se muera el hombre. ¿Cuándo se morirá este hombre? Dios mío, llévatelo ya. No muere. Todo el mundo muere menos él. Eso es algo. Y si no muere, si va a vivir 40 años más, ¿qué va a pasar con esa mujer? Ella no pecó, pero está confinada a una sentencia. Ella no puede rehacer su vida. El otro fulano, el sinvergüenza, el que pecó, tiene su mujer, tiene un nuevo hogar, tiene hijos nuevos, vive feliz con esa mujer en su vida, que claro, él va a dar cuenta a Dios, pero dentro de lo humano, él vive bien, duerme empiernadito, todo tranquilo. Y la hermana que no pecó, está confinada a una soledad eterna, como si la metieran en un calabozo. Y encima le dicen, o esperas que se muera o te reconcilies. ¿Cómo se va a reconciliar con ese hombre, hermano? Además, si estuviéramos bajo la ley, como aquí lo dice en este capítulo 24 de Deuteronomio, dice el verso 3, pero si la aborreciere este último, este segundo que la tomó, y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Pero los pastores, con una facilidad tremenda, no, tienes que reconciliarte. Cuando la misma Biblia te dice que no. Si estuviéramos bajo la ley. La misma Biblia dice que si el hombre la despide, el hombre se separa, la aborrece, la repudia, le da carta de divorcio, porque no quiere estar con ella, porque no la ama, porque no le interesa, no le gusta. Por eso se separa, pues. Por eso se va. Ha conseguido otra. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir? Reconcíliate con él. ¿Cómo se va a reconciliar con él? No es que hay veces que hay hombres que regresan, pastor. O sea, después que te ha basureado, te ha envilecido, después que te ha hecho sufrir, te ha roto en 1000 pedazos el corazón, ha abandonado su hogar, ha abandonado sus hijos, se ha ido con otra mujer, se ha dado el gustazo que ha querido, y ahora le va mal con la otra mujer, pues ahora regreso con mi mujer, porque ahora mi mujer siempre me tenía mi ropa limpia, mi comidita, todo preparado a la hora, ella siempre era obediente, sumisa. Voy a regresar con ella y le voy a contar un cuento. Aun cuando pasara eso, la Escritura dice, no puede el primer marido que la abandonó volverla a tomar, porque es abominación a Jehová. Si estuviéramos bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero tenemos un contrato matrimonial. Y tú rompiste el contrato. Rompiste el contrato. Conociendo al Señor. Ahora, regreso otra vez a la mujer. ¿Qué va a pasar con ella? Porque el pastor ya la condenó. Tiene que esperar que se muera.
o reconciliarte. Ninguna de las dos cosas soluciona su problema. Y ella no pecó, ella no sacó los pies del plato, ella siempre fue fiel a Dios y fue fiel a su marido. ¿Por qué tiene que ser condenada a una cárcel de soledad? Ahora se enamoró ella porque es un ser humano, porque necesita afecto, porque necesita cariño, porque todos necesitamos eso. Y porque es víctima. Ella es víctima. Algunos van más allá y dicen, no, pero hay que ver también, pues de repente ella fue culpable de que el hombre la dejara, de que la mujer lo dejara. Ninguna de esas cosas justifican el acto de abandonar. Tú no puedes abandonar a tu mujer justificándote en cosas, porque la ley y el contrato matrimonial dice que en las buenas y en las malas nada te justifica, porque entonces todas las personas dirían eso. ¿Y por qué dejaste a tu mujer y a tus hijos? Porque ella pues no me entendía. Me trataba mal, no me comprendía, era así, era asá, y le saco un montón de cosas. ¿Y quién sabe eso? Ah, y por eso te buscaste otra mujer. Sí, pues me tuve que buscar otra. Ah, mira qué bien. Pues entonces todos hagamos eso. Y justifiquemos. Y estoy hablando de alguien que es creyente. No de una persona que viene del mundo. No de una persona que ha venido a la escuela dominical y que después se fue. No, estoy hablando de un convertido, miembro de la iglesia. Entonces hay víctimas. Dentro del cristianismo hay víctimas. Personas que no tienen por qué estar confinadas a esa sentencia. En Lima, cuando yo no era pastor, estábamos en una iglesia pentecostal de unos suecos, porque ahí nací yo espiritualmente, ahí me convertí. Y había un hermano, él tenía su empresa, su mujer lo había engañado. Él era convertido, la mujer no era convertida, pero la mujer lo engañó con otro hombre y se fue con otro hombre. Y a él lo dejó, lo abandonó. Entonces, él quería casarse. Y él había hablado con sus pastores, había hablado con líderes de la iglesia. Y todo el mundo le decía lo mismo, no, no y no. Y cuando nos sentábamos a conversar, yo por supuesto era novato, yo no conocía mucho de la Biblia ni nada de eso, solamente escuchaba. Pero yo podía ver en él su sufrimiento, su angustia, porque él necesitaba una esposa. Hay hombres que pueden soportar estar solos, hay hombres que no pueden soportar estar solos. Por eso dice la Escritura que hay eunucos que nacieron eunucos. Un eunuco es un impotente sexual. Nacieron así. Y hay eunucos que en el tiempo de la ley de los reyes los hicieron eunucos. Los castraron y los hicieron eunucos. Y hay eunucos que por causa del reino de los cielos se hacen a sí mismos eunucos. El que sea capaz, dice, y esa es la parte que nadie lee, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, el que sea capaz de hacer esto, que lo haga pues. Pero ¿qué pasa con esos hombres que no pueden? ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a ir al mundo. Van a pecar.
Porque no pueden. Él no solamente era una cuestión sexual de este hermano, era también una cuestión de que tenía, creo, un hijo. No había quien cuidar a su hijo. Él necesitaba un hogar, no lo tenía. No lo tenía. Yo no comprendía en ese tiempo nada. Yo decía, bueno, pero si la palabra de Dios dice, pues la palabra de Dios, ¿no? Yo era ignorante de esto. Pero ahora, ya con los años y todo lo que uno entiende por las Sagradas Escrituras, me viene el recuerdo de este hombre y digo, caramba, si yo hubiera sido su pastor, otro hubiera sido su final de él. A él lo condenaron a una soledad hasta que muriera la mujer. La mujer nunca se murió, ni con el COVID. Él casi se muere, pero la mujer no. Y en algunos casos se muere el hombre o se muere la mujer que cometió la falta. Cuando el creyente ya está viejito ya. Ya tiene 65, va a cumplir 70 años. ¿Ya casarse qué? Cuando tenía 30 que le sucedió ese caso, no podía. 35 años, 40 años, un hombre joven, una mujer joven, no podía casarse, no podía nada. Siendo víctima, porque fue el otro el que rompió el contrato. Siendo víctima. Y yo sí creo, hermano, que sí se puede casar. Porque es víctima. Y todas las personas que son víctimas, porque el hombre la abandonó, la mujer lo abandonó y lo dejó en el aire, puede volverse a casar. Es víctima. Que se divorcia. No, pastor, usted está en un hereje, usted lo verá así, pero yo no lo veo así. Por eso, amado hermano, nosotros vemos que la Biblia era la ley y ahora la ley son los contratos. Y por eso cuando hay causal de divorcio la gente se puede divorciar, porque hay causal de acuerdo a la ley. Si un hombre te es infiel o tu esposa te es infiel, tú puedes divorciarte porque es causal de divorcio. Y yo te pregunto ahora, para que te rompas la cabeza, si Dios nos ordena a nosotros sujetarnos a las autoridades superiores, sujetarnos a las normas, ¿qué hacemos? ¿Aprobará Dios eso o no? No lo aprueba, pastor, porque la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por supuesto. ¿Pero a quién se lo está diciendo? Al que infringe la ley. Al que infringe la ley le está diciendo, tú no puedes separarte. Debes estar en las buenas y en las malas hasta el final. Pero el hombre infringe. Y la otra persona se queda en el aire. Para los que están casados, ni fu ni fa. No, pastor, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, porque no es tu caso. Pero si fuera tu caso, ¿qué pasaría? Solo para toda tu vida. Sola para toda tu vida. Sin haber pecado. Sin haber pecado. Condenado a la soledad. ¿Eso es cristianismo, hermano? No lo creo.
Eso es injusticia. Eso no es aceptable. Infringieron la ley. Tú no la infringiste. El otro o la otra infringió la ley. Y eso está penado. Y eso hace que te dé libertad. Por eso es que cuando había alguien adúltero, ¿qué hacía Dios? ¿No los mandaba a apedrear al adúltero? ¿Para qué? Para quitar el mal de Israel y para que la otra persona se pueda casar. Pero ahora ya no hay apedreamiento. Entonces, ¿qué hacemos si no hay apedreamiento? Pero hay un contrato, pues. Es un contrato matrimonial. Y eso no lo puedes pasar por alto. Porque Dios avala los contratos. Por eso te puse el ejemplo. Si a ti te despidieran del trabajo, tú puedes hacer una denuncia laboral. ¿Lo avala o no lo avala Dios? Lo avala. ¿Por qué? Porque han infringido la ley. Si tu cónyuge te abandona, rompe el contrato y tú vas al Poder Judicial para un divorcio, ¿lo avala o no lo avala Dios? Sí, porque hay un contrato. Se ha infringido la ley. Se ha cometido una injusticia. Por eso es que muchos no comprenden y en su fanatismo religioso hay hermanos y hermanas jóvenes que dicen, no, pastor, usted dirá lo que quiera, pero yo me quedo solo, yo me quedo sola. Pues quédate solo. Nadie te está obligando a que tú te cases. Yo estoy hablando de los casos donde se ha cometido un abuso, una injusticia, se ha violado la ley, la norma, se ha roto el contrato. Esa persona tiene derechos. Y el derecho no es que se quede condenado o condenada a la soledad. Tiene derecho de rehacer su vida. Tiene derecho de ser feliz porque no infringió la ley. No pecó. Se castiga al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Y ningún pastor puede condenar a una persona a la soledad por un simple dicho de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La mayoría de los que están casados no los juntó Dios, hermano, déjense de tonterías. Se casaron en el mundo con el diablo bailando entre ellos. Que Dios los juntó. Te convertiste a Cristo, que eso fue el cambio, que es muy distinto. Es muy distinto. Cristo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y esas palabras, con esto termino, esas palabras, ¿saben qué es lo que indica? Cuando el Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, está hablando a todo el que viene destruido, desbaratado, arruinado, en la forma que sea. El que a mí viene yo no le echo fuera. Está diciendo, yo tengo solución para ti. Yo tengo solución para ti. Yo no te echo fuera. Los demás podrán decirte que no, la gente podrá rechazarte, pero yo no te echo fuera. Yo te recibo y te soluciono el problema. Porque Dios es un Dios justo. El más justo que hay. No le dijo a la mujer que le encontraron infraganti en el acto del adulterio. No le dijo a ella, ni yo te condeno. ¿Qué más quiere, pues, hermano? Ni yo te condeno.
Él sí podía condenarla. Ni yo te condeno equivale a decir, no importa lo que ha pasado, te doy la oportunidad. Dios siempre tiene una oportunidad para todos. Y con eso nos quedamos nosotros. Porque Dios es grande y es bueno. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Puede que haya alguien que puede estar en una situación semejante. No sabe qué hacer. A todas las iglesias donde ha ido siempre ha encontrado la misma respuesta. No hay oportunidad para ti. No hay forma de resolver tu problema. Tú no tienes cómo resolver esto. La Biblia es clara, te dicen todavía. La Biblia es clara. Bendito el Señor. Pero yo quiero orar por ti. Si hay alguien que diga, pastor, oré por mí, levanta tu mano y yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Cierre sus ojos. Inclina tu rostro. Voy a pedirle a Dios por ti. Para que Dios obre en tu vida. Resuelva cualquier conflicto que tú puedas tener. Padre, en el nombre de Jesús, he dado esta enseñanza porque así me has guiado tú esta noche. Y te pido por cada vida que ha levantado su mano. Solamente tú conoces la verdad y la realidad de sus vidas. En tu gran amor, en tu gran poder, resuelve esos conflictos que ellos puedan tener. Que esta noche tu palabra traiga paz a sus corazones, a sus almas, traiga consuelo, traiga alternativa, traiga felicidad para ellos. Quita esa pesada carga que han cargado durante tanto tiempo sobre sus hombros. Señor, aliviana su corazón, transforma sus vidas, a que ellos sean guiados por ti. Que tu palabra esta noche pueda traer sobre ellos una nueva condición de vida, esperanza para ellos. Bendícelos, Señor. Transfórmalos, Padre. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu gracia. Y perfila sus vidas hacia el éxito, hacia la bendición, hacia la alegría, hacia la felicidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Toda la iglesia se pone de pie. Oramos por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todo aquel que está enfermo en este momento, que sufra dolencias, males. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Quita esos males de sus cuerpos. Quita esas afectaciones, esas dolencias. Desaparezca toda enfermedad de sus cuerpos, todo cálculo. Desaparezca todo tumor. Desaparezca todo lo malo que les causa a ellos sufrimiento. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Declaro liberación de enfermedades en esta noche, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Señor es bueno. Para siempre es su misericordia. Gracias, Señor.